Una lúgubre noche de noviembre llegué al fin de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido cuando, a la mortecina luz de la llama, vi cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. Este fragmento es parte, evidentemente, de Frankenstein o El moderno Prometeo, la novela que dio fama a Mary Shelley y probablemente uno de los pilares más importantes de la literatura de terror clásica y de lo que a mí me gusta llamar la literatura de monstruos. Un tema que me interesa particularmente. He querido arrancar el videoblog de hoy con la lectura de este fragmento porque, no sé si os habréis fijado, es la parte en la que el doctor Frankenstein da vida a la criatura y no hay rayo. Es cierto que en la versión original inglesa, que he consultado para la ocasión, por si acaso era un problema de las traducciones, hablan de spark, de una spark of life, que sería algo así como una centella, una chispa. Aparte de eso y del ambiente de la noche de lluvia, no hay nada que nos hable de un relámpago. De hecho, el tema este del rayo yo estoy convencido que viene de las adaptaciones teatrales y de las posteriores adaptaciones al cine, en las que algo vistoso, como podría ser en que en la noche de tormenta esa energía divina caída del cielo, ¡pam!, haga nacer a la criatura, pues queda como más resultón, ¿no? El tema es curioso y no es anodino. No es anodino porque Frankenstein es una novela que todos creemos conocer muy bien, en la que es un mito que se ha convertido muy importante dentro del género literario de terror, pero sobre el cual han circulado muchas ideas preconcebidas, del mismo modo que circularon en su época sobre la propia Mary Shelley y su círculo de amistades. Entonces quería empezar por este tema. Luego hablaremos de más cosas al respecto, pero bueno, quería arrancar por ahí. Mary Shelley, Mary Wollstonecraft Shelley, nacida en 1797, murió en 1851, muy joven, tuvo una vida bastante tormentosa. En su época fue conocida como la mujer de Percy Shelley, que fue uno de los poetas románticos por excelencia, amigo de Lord Byron, y un poco estuvo a la sombra del mismo durante toda su existencia, incluso hasta los años 70 del siglo XX. De hecho, hasta aquella época se consideraba que Mary Shelley era la autora de Frankenstein, evidentemente, como podéis ver, literatura juvenil, literatura fantástica, género menor, artista menor, y también era conocida por haber tenido la fabulosa idea y haber invertido todo su esfuerzo y trabajo en dar brillo a la obra de su marido, y habernos acercado los poemas de este autor romántico que tuvo tanta importancia en su momento y que paradójicamente ha quedado un poco más olvidado a día de hoy. Bueno, Mary Shelley era mucho más que eso. Mary Shelley ahora se empieza a reivindicar un poco más alguna de sus obras. Tengo pendientes de hablaros de una que me atrae particularmente, que es El último hombre, de Last Man, que es una de las primeras novelas post-apocalípticas que se han escrito. Mary Shelley escribió relatos, escribió libros de viaje, y ella misma venía ya de una familia en la que el tema cultural estaba muy desarrollado. Su padre, William Godwin, era un filósofo, periodista, implicado en el movimiento anarquista. De hecho, si no me equivoco, conocía a Percy Shelley y su hija pues lo conoció precisamente a través de estos vínculos con el anarquismo. Y su madre, Mary Wollstonecraft, era una conocida filósofa feminista, sufragista, que escribió ensayos muy interesantes sobre la igualdad de la mujer y que militó en las causas. Ya en la época, a ella misma se le brindó más importancia en los medios sociales por su escandalosa vida privada que por sus ideas. Otra lástima. Como vemos, es una constante. Pero hay una cita que viene cuando habla de su obra, que a mí me resulta muy interesante, que dice que escribió una reivindicación de los derechos de la mujer en 1792, en las que decía que las mujeres no eran naturalmente inferiores a los hombres, sino que esto ocurría únicamente a causa de la falta de educación.
Evidentemente, en su familia se demostró que mujeres educadas podían ser tan inteligentes como para sentar las bases de la literatura de terror posterior o incluso escribir libros de viajes, filosofía, etcétera, etcétera. Y luego decía que los hombres y las mujeres deberían ser tratados como seres racionales y se debía imaginar un orden social fundado en la razón. Si nos paramos a pensar un poco en el sentido final que tiene Frankenstein o el moderno Prometeo, habla mucho de esto. Como Mary Shelley Mary Shelley, me refiero a la Mary Shelley hija, Mary Wollstonecraft Shelley, perdón. Mary Shelley estuvo en el círculo de amistades, como hemos dicho ayer en el vídeo de la semana anterior, joder, estoy de lapsus aquí a fondo. Participó en el círculo intelectual de Lord Byron, estaba casada con un poeta de renombre, estaba muy dentro de la vida intelectual británica, sin lugar a dudas, tenía contactos con la aristocracia, conocía bien el medio. Lord Byron, aunque fuera considerado escandaloso y demás, no dejaba de venir de la aristocracia. Es decir, venía de un entorno en el que había cultura. Y cabe la tentación de imaginar que ella en realidad pues lo que hizo fue impregnarse de lo que tenía alrededor y ser un mero reflejo de los genios masculinos que tenía alrededor. Un poco lo que le pasó a Polidori con Lord Byron, que nadie quería reconocer que el genio pudiera venir de un médico, sino que tenía que venir del gran poeta romántico, ¿no? Bueno, hay un tema muy interesante que encuentro que se ve ya en Frankenstein y que nos habla de cómo Mary Shelley presentaba unas ideas propias que, si bien tienen relación con el romanticismo, escapan un poco de ese culto al ego, de esa visión egocéntrica tan propia del romanticismo, ¿no? Que nos habla mucho del sufrimiento de la persona, etcétera, etcétera. Todo viene de cómo interpretemos Frankenstein o el moderno Prometeo. Si nos centramos en la figura del doctor Frankenstein, que es el monstruo real, digamos, es el científico que juega a ser Dios, crea una criatura y luego es incapaz de asumir las consecuencias de sus actos, sino que se le termina escapando el monstruo, la criatura, y esta acaba generando problemas e incluso cometiendo crímenes. Es una novela que nos habla efectivamente del sufrimiento de una persona, en primera persona, de un cierto egocentrismo, pero no lo hace desde un punto de vista complaciente. Si bien nos podemos identificar con Frankenstein, que mete la gamba, hace lo que no debe y luego se ve desbordado por los acontecimientos, la visión que tiene la autora de este creador inconsciente no es en absoluto positiva. De hecho, hay un pozo muy ácido al respecto. Es alguien que ha accedido al conocimiento, todos estamos tentados a acceder al conocimiento, pero luego no apechuga con las consecuencias. Esto llama la atención si hacemos el paralelismo con la autora. La autora accedió al conocimiento, su madre lo hizo, su padre lo hizo, se metieron en temas que estaban proscritos para la sociedad, sea sufragismo, anarquismo, sea pensamiento libre, pero aceptaron las consecuencias. Mary Shelley siempre apechugó con todo lo que tuvo alrededor, se lió con un hombre casado, siguió con el hombre casado, tuvo una vida muy tormentosa, perdió hijos, los crió, su marido murió joven, fue una mujer activa, no fue un personaje como el doctor Frankenstein, que se lamenta de lo que ha hecho, accede al conocimiento pero luego no sabe qué hacer con él. Sin embargo, hay un tema muy curioso que es el tema del monstruo. Y el tema del monstruo es muy curioso. La criatura, que no tiene nombre, también quiere conocimiento, también quiere vivir, también quiere una cierta libertad, pero no impone su egocentrismo. Al final de la historia huye, pero no huye porque el doctor Frankenstein sea un Van Helsing de la vida, porque en realidad el doctor Frankenstein es un pusilánime. Huye porque él mismo tiene remordimientos frente a los crímenes que ha cometido, frente a su torpeza, frente a las víctimas. Se siente rechazado de la sociedad, no forma parte de ella. Pero en lugar de intentar imponer su individualidad al colectivo, hace una llamada a que le dejen en paz. Un poco como dice Mary Wollstonecraft, Mary Madre, habría que juzgar a la gente no por si son hombres o mujeres, no por si son la cosa exterior, no por si son monstruos o si son
humanos, ¿no? No sé si son... es que es curioso el tema, porque el monstruo de Frankenstein, el monstruo creado por Frankenstein, el problema es que no lo ha creado Dios, no tiene alma. Ya sabemos que el tema este del alma, se llegó a decir que las mujeres no tenían alma. Ha habido momentos en los que se ha tratado así a las mujeres como personajes de segunda. Y este monstruo escapa al Polo Norte, rechaza a la sociedad, no quiere imponer su individualidad, quiere que dejen en paz a su individualidad, quiere vivir en libertad y quiere crear su propia comunidad con gente que pueda aceptar como es. Entonces aquí hay una idea que va en contra del romanticismo, contra el romanticismo del sentido de visión del ego, ¿no? Es un poco si vemos el monstruo de Lord Ruthven, de Burial y en todas estas historias luego se reimpone, es ese aristócrata monstruoso que entra en la sociedad y se aprovecha de todo el mundo alrededor, la infecta y la cambia desde su individualidad, la corrompe. El monstruo de Frankenstein no tiene nada que ver. El monstruo de Frankenstein es el rechazado, es el que lo han creado así, porque es alguien que tiene poder que lo crea y luego lo rechaza y lo apalea y lo persigue. Entonces, aquí ya se muestra una individualidad dentro del romanticismo muy marcada, porque para mí, creo que para todo el mundo que haya leído con atención Frankenstein o el moderno Prometeo, no es una historia de monstruos al uso. El protagonista no es el doctor Frankenstein, es la criatura sin nombre. Más sobre el análisis de Frankenstein, que me parece una de las obras maestras del género y que salió propiciada después de esta velada de Villa Diodati. Se ha hablado mucho también de que es una novela precursora del género de ciencia ficción. A mí lo de precursora me vale. Creo que ha inspirado mucho al género de ciencia ficción, pero me cuesta trabajo ponerla dentro del género propiamente dicho. ¿Por qué? Creo que Frankenstein o el moderno Prometeo, ya desde su propio título muy mitológico, para mí es una novela que busca la metafísica, lo trascendental. Para mí la referencia más importante que tiene no son los experimentos de Volta, no es el tema de la electricidad, que ya vemos que no hay rayo, sino el tema de Dios, de la creación, de la filosofía, incluso de la alquimia. Hay referencias a la alquimia dentro de la novela. La alquimia no como superstición propiamente dicha, sino como conocimiento arcano, como búsqueda de transgredir las reglas de la naturaleza e ir más allá. No solo la transmutación del plomo en oro, es también un tema de pues, crear vida a partir de un cuerpo muerto. Y para mí la referencia más clara es El paraíso perdido de Milton, que es una obra que también nos habla de los monstruos desde una perspectiva particular. Seguramente es una obra que tuvo que leer Mary Shelley, estoy convencido, viene de una familia llena de cultura. Es una obra que nos habla de religión, de creencias, nos habla del orden establecido, nos habla de monstruos expulsados, el diablo es expulsado del paraíso, y nos habla también de esa dificultad a readaptarse. Hay una coincidencia curiosa, y es que por lo visto Milton también estuvo relacionado con la llamada Villa Diodati. A mí es un tema que me parece muy interesante y aunque no quiero quitar parentesco a la ciencia ficción con Frankenstein, todo el mundo tiene derecho a emparentarse con el que le dé la gana, creo que se ha inflado mucho el tema de Frankenstein como novela precursora de la ciencia ficción. Tengo la impresión de que Mary Shelley buscaba más un simbolismo y hablar de temas filosóficos, de temas trascendentales, que propiamente poner la ciencia al servicio de una trama de terror. Me baso en temas, por ejemplo, como que el monstruo se describe como descomunal, algo que es francamente absurdo, visto que está hecho con trozos de cadáveres. Entonces, a mí la única solución que se me ocurre es que le pusiera varios trozos de piernas para que fuera más grande, o dos torsos o algo así. Pero no está muy claro. De hecho, el proceso de creación del monstruo, aparte de esos tintes alquímicos, no está muy claro. Entiendo que el tema del rayo se haya quedado grabado en el imaginario popular porque es más resultón y además pues, permite entroncarlo precisamente con estos descubrimientos que hubo a través de los experimentos de Volta, en los que, por ejemplo, cogía cadáveres de ranas y les daba con electrolitos para que hubiera contracciones musculares. Y claro, de ahí viene la idea de reanimar un cuerpo a partir de un shock eléctrico y tal, que es muy interesante.
que es muy interesante pero que no está desarrollada en la novela. Que puede haber ecos, no lo niego, está La noche de tormenta, está el tema de la chispa de la vida y tal, pero bueno, que no está desarrollado tal cual. ¿Quita esto valor a la obra? Para mí en absoluto. Mary Shelley se introdujo en un terreno totalmente desconocido, creó un monstruo totalmente icónico, no solo creó un monstruo icónico, sino que creó toda la mitología también de los científicos locos, que ha dado obras muy, muy interesantes como la isla del Doctor Moreau, no sé si es de origen francés el nombre. Y bueno, en definitiva, demostró que tenía una visión muy adelantada a su tiempo, no solo en las posiciones políticas y sociales, sino también en la visión literaria y en cómo reaprovechar los elementos del terror clásico, que lo conocía muy bien la tradición germánica y anglosajona de literatura de terror, para llevarla más allá, para llevarla más lejos. El siglo XIX fue sin lugar a dudas un momento privilegiado para la creación, fue un momento en el que surgieron unas ideas increíbles por muchos lados y una de las grandes creadoras de esta época fue Mary Shelley. Mary Shelley que, a ver, yo soy muy contrario al tema este de mitificar a las personas individualmente, ¿no? Mary Shelley viene de una familia cultivada, sin lugar a dudas, si hubiera caído en una familia con un padre más conservador que no hubiera dejado a sus hijas acceder al conocimiento, no hubiera tenido seguramente las lecturas que tuvo. Si no hubiera sido por su madre, que fue una gran filósofa y una gran pensadora, libre pensadora feminista, seguramente tampoco hubiera tenido la vida que tuvo Mary Shelley. Todo el mundo aporta, pero eso no le quita un ápice para que desde su punto de vista personal, desde su individualidad como persona, fue una pionera fuera de serie. Una pionera que tuvo muchísimas cosas en contra, no lo olvidemos. Las tuvo y las ha seguido teniendo hasta hace muy poco, porque si para Lord Byron era un escándalo irse de Londres y tener líos de faldas y liarse con quien no debía, siendo aristócrata, hombre y occidental, os podéis imaginar cómo podía ser para la hija de una sufragista que ya estaba en el punto de mira, hija de un anarquista que además no era aristócrata, no de la alta nobleza al menos, y que además era mujer y que acabó casándose con un hombre casado, el cual además murió joven. Os podéis imaginar todo lo que le cayó encima. Es normal que hasta los años 70 se la ninguneara, pues eso, como decía, literatura juvenil y un poco como el asistente personal de Percy Shelley. Y que sea eso normal, que sea eso comprensible en el contexto histórico, no es excusable. Eso que quede claro, hay que reivindicarlo. Hemos tenido la suerte de tener una gran Mary Shelley, hemos tenido la suerte de que brillara en una velada como Villa Diodati, y estamos teniendo suerte de que hay ahí un trabajo de gente que estudia obras que han quedado sin traducir y que están reivindicando textos, y tenemos la gran suerte a día de hoy que podemos leerlos. Si os manejáis un poco con el inglés, en el proyecto Gutenberg podéis descargaros tanto Frankenstein como The Last Man, como otras obras de Mary Shelley más desconocidas, incluidos algunos de sus libros de viajes. Creo que merece la pena. Creo que es una autora que ha sido un poco encasillada, ¿no? A mí me pasó también, ojo, no pasa solo con las autoras, pero en general tienen más tendencia a ser machacadas por ese flanco, como también tiene más tendencia a ser machacado el género fantástico, la ciencia ficción y otros géneros populares. Pues Frankenstein te lo encuentras muchas veces en colecciones juveniles. En La Guerra de los Mundos, cuando me la fui a comprar en Zaragoza hace unos años, me dijeron que solo la tenían en colecciones juveniles. Me temo que las grandes cadenas de distribución es un clásico, no las obras, que también lo son, sino el encontrárselo en la literatura juvenil, en colecciones denostadas, a veces con malas traducciones. No es el caso de esta de la editorial Juventud. Francamente es una traducción muy buena. No le he encontrado nada llamativo. La de La Guerra de los Mundos ya la reseñaré por Ocio Cero. La traducción es espeluznante. La releí hace poco y bueno, pues en fin, ya hablaremos de ella en otro momento. Hoy lo que quería era reivindicar Frankenstein o el moderno Prometeo como pilar de la literatura de terror, a Mary Shelley como gran creadora de la literatura de terror,
más allá de ese papel que tradicionalmente se le ha dado de musa de Percy Shelley, que no lo niego, que seguramente inspiraría mucho a su marido también, lo cual está genial. A mí, desde luego, Mary Shelley me ha inspirado enormemente, pero no me gustaría que nos quedáramos en el tema de, sonó la flauta cuando escribió Frankenstein y fue una anécdota. No, es una autora que demostró toda su gran cultura y toda su gran capacidad creativa. Hay que reivindicarlo, hay que descubrirla y bueno, pues ya me he alargado mucho más de lo que debería. Si me ha quedado muy deslavazado, lo lamento, tema apasionante, pues te lanzas allá de huello a hablar. La semana que viene, si no hay nada así de novedades raras que me empuje a lo contrario, mi idea es hablar del vampiro y del malogrado Polidori. Y nada, espero que nos sigamos viendo. No dudéis a la hora, perdón por el golpe a la mesa y las vibraciones, no dudéis a la hora de dejar comentarios. Nos despedimos hasta la próxima. Seguid con vuestras fosquerías y vuestras lecturas. Hasta luego.